Hola a todos, bienvenidos a una vez más a Un Cristiano Más, HZO, la importancia de la información y más aún de la palabra. Prédica número 7. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de el Jesús del mundo, a diferencia del Jesús de la Biblia. Bien, vamos a comenzar. Empezamos con Deuteronomio 4:39. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Mateo 15:7-9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7:6-9, versículo 8. Porque habiendo dejado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Nos movemos a Gálatas 1:8-12. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Bien, veamos el ministerio de Pablo. En- ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Trato, ¿trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Saben? Jesús no es ese Jesús no es ese Jesús que como lo pintan las religiones. No es ese Jesús como lo pintan los medios. No es ese, ni tampoco como lo pinta el pueblo. O tampoco es, ni tampoco es como lo pinta uno. Como lo pinto yo, o como lo pinte usted, o como lo pinte el otro. No, no es ese Jesús. Una cosa es ese Jesús, una cosa es el Jesús que pintan las religiones, los medios, el pueblo, uno, y otra cosa muy distinta es el Jesús de la Biblia. No es ese Jesús que uno piensa que, que, pros- que procede y se comporta según los parámetros de los hombres y la sociedad. No, no es ese Jesús, no es ese Jesús socialmente aceptable, como se piensa. Además que pues una cosa es lo que dice Dios y otra cosa es lo que dice un sujeto cualquiera, que dice Dios. Vamos a Proverbios
36. No añadas nada a lo que él diga. De lo contrario, te puede reprender y te hará quedar como mentiroso. Segunda de Corintios 4, 1 al 7. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Saben? Los tramposos, los farsantes, los mercaderes del Evangelio, entre otras personas, los falsos profetas y, bueno, etcétera, etcétera. Lo que hacen es editar el mensaje, editar como tal el mensaje. Ellos editan el mensaje para que parezca que diga lo que ellos quieren. Manipulan el sagrado mensaje de Dios para que se ajuste a lo que aquel diga. Yo aquí estoy en una posición muy peligrosa, puesto que estoy siendo sumamente responsable. Esto es una posición peligrosa. Esto no se puede hacer, esto que estoy haciendo no se puede hacer así nada más. Esto en realidad da miedo. Hmm. Puesto que soy responsable de lo que propago. ¿Mm? Y si no es la palabra de Dios, ¿qué propagaría en ustedes? Esto es muy peligroso. Así las personas no le tengan respeto al púlpito, pero esto es muy peligroso. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Primera de Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, de poder, para que, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pues esto no es la palabra del predicador, precisamente. Ahí lo pueden ver en sus Biblias.
Ahí está, ¿no? En fin, vamos a 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, pues, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que, pues no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿De acuerdo? Vamos a Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Lucas 16:15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Consideren, querido público, ¿qué es lo que atesoramos? ¿Qué es lo que atesoramos? ¿Qué es lo que admiramos? ¿Qué clase de ejemplos seguimos? ¿Qué cosas o quiénes nos inspiran respeto? No, yo no estoy hablando de lo que de lo que les disgusta a ustedes. No, yo no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de qué es lo que aprecian. Pues hay muchas cosas sublimes y respetables que Dios aborrece, que Dios rechaza, que Dios ve con malos ojos. Así como hay ejemplos que, saben mucho y no pueden hacerlo todo y no necesitan de nadie, pero que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Empezando por un ego muy grande. Vamos a 1 Corintios 4:6. Por esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que, por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. Nos dirigimos a Deuteronomio 4:1 al 2. Ahora pues, israelitas, escuchen las leyes y decretos que les he enseñado y póngalos en práctica, para que vivan y ocupen el país que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar. No añadan ni quiten nada a lo que yo les ordeno. Cumplan los mandamientos del Señor, su Dios, que yo les ordeno. Sin embargo, nosotros como seres humanos nos inventamos como reglamentos unas bobadas, lineamientos de hombres que nada tienen que ver con la Biblia, que no nos ayudan en nada a sanar. Pero pues Dios es nuestro sanador. Lo vimos en la Prédica 3. Y en nuestra justificación a nosotros mismos, defendemos lineamientos que no nos enseñan a ser más educados con nuestros semejantes. No, nomás guardamos las apariencias y el prestigio del que dirán. ¿m? Lineamientos que no nos ayudan para nada a ser un mejor amigo, un mejor vecino, un mejor ser humano. Por algo es que las personas a nivel general nos vemos mejor de visita que clandestinamente en nuestra genérica y cotidiana vida. Por algo
es que no me vengo acá no me vengo acá con apariencias y tengo el valor civil de demostrarme a ustedes como una persona real. ¿M? Pues si no tengo algo que ocultar, no tengo nada que temer. Bien, vamos a Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Saben? Una persona sana no anda públicamente creando problemas, ni privadamente buscando sus propios beneficios egoístas. Ay, esa persona que es uno en público y otro en privado, bajo una facha de educación. Así como una persona no anda públicamente en peleas o discordias con la gente, ni en secreto o indiscreción con estrategias para obtener provecho. Alguien que es transparente y no anda guardando apariencias. ¿M? Ahí empezamos a ver diferencias entre la educación de Dios y la educación de los hombres. ¿Saben? Eh, el Señor no es algo lejano y distante que a lo cual haya que ten- a- ante lo cual haya que hacer alguna especie de procedimiento o cosa rara para invocarlo, para llamar su presencia, para contactar con él, para hablar con él. Eh, También se le llama oración. No hay que hacer algún procedimiento raro así para invocarlo, llamarlo. No. Vamos a Deuteronomio 18, 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables, Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Hebreos 13:9. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. ¿M? Pues la palabra de Dios es comida espiritual para nuestras almas. Y pues como le comento, ¿qué es lo que atesoramos? ¿M? Vamos a Primera de Timoteo 1, 4 al 5. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones, discusiones sin sentido alguno, que no ayudan en nada a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Salmos 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de a de veras. Juan 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir,
porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con nosotros y estará en vosotros. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Mateo 6:7. Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Mm? ¿Esto les suena a algo? Pero sí, así como hablo con ustedes, así yo oro a Dios y demás. Así, escueto, campirano, como sea. Así como ustedes me oyen, le hablo a Dios. Así oro con Él. No hay alguna especie de fórmula o libreto para la oración o para que Dios me escuche. No, van- simplemente confianza confianza en Él y un corazón sincero, de manera que de manera que podamos pues comentar con Él aún lo más diabólico que tengamos para que para que Él nos sane, Él nos enseñe, Él nos ilustre, nos ilumine. Así como un alumno consulta a su maestro, o así como un paciente consulta al doctor, ¿m? Que no le que no oculta preguntas tontas, ni algo de la condición. ¿M? ¿Sí? Y Dios está ahí. Y pues, y pues ahí sí como el cuento. Y pues ahí oramos y pues nos contactamos con los hermanos y demás, pues para recibir consejos para nuestra vida. Primera de Corintios 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Isaías 8:19. Y si os dijeren, hoy preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Vamos a Efesios 2, 20 al 22. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Saben? Acá en el cuerpo cristiano estamos para ayudarnos, estamos para levantarnos, estamos para sanarnos, para animarnos a buenas obras, estamos para fortalecernos, estamos sí, ayudarnos unos a otros, tener en quien buscar consejo, ¿saben? Vamos a, vamos a Jeremías 23. El asunto es, ¿a quién escuchamos? ¿Mm? Ahí está el asunto. Pues porque no cualquiera tiene, pues no cualquiera tiene sabiduría de lo alto. ¿A quién escuchamos? ¿Mm? Vamos a Jeremías 23, versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy en contra, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. O sea, lisonja es como adulación, es como, ¿sí? Es como adulación prácticamente. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Mm? Pero pues los charlatanes y los farsantes, pues
rascan el oído de la gente con lo que les gusta oír. Y pues, y pues acá en Un Cristiano Más HZO, no nos andamos con historietas. Acá andamos con la Biblia. Vamos a Mateo 7, versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Lucas 6, 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Mm? Vamos a Proverbios 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Saben? El Señor en su instrucción y guianza busca protegernos del mal para que no nos hagamos daño. A menudo no es que, ay, no es que nos castigue para que aprendamos que Él es Dios y tal cosa no se hace. No, si jugamos con el pecado, si tonteamos con el pecado, con lo inseguro, con lo peligroso, si tenemos malas andanzas, andamos con malos ejemplos. Imagínense en como cuando se juega con fuego, con electricidad, con cuchillos. Nos vamos a hacer daño. Ese fuego no necesita ser un fuego malo para dañar. Así como un pecado no necesita ser un gran pecado para hacernos daño. Pues vimos en la prédica 0 que el pecado es una costumbre, una red. Y en la prédica 1 vimos que es una adicción y que las costumbres empiezan de a poquito y conforme da gusto va aumentando. Pues si una costumbre da molestia, pues es fácil dejarla, ¿no? Vamos a Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Mm? Es que hay que tener educación, pero la educación de Dios, no la humana. Es de importancia restaurar el alma en vez, en vez de, en vez de, en vez de reprender el dolor, en vez de reprimir la respuesta, reprender el dolor. Hay que ayudar al otro a sanar, en lugar de amaestrar como hace el hombre. Cultivar en vez de disimular, en vez de guardar a las apariencias. La educación humana es una fábrica de mentiras y de ídolos también. Si no es la palabra la que nos educa, ¿m? Si no es la palabra de Dios la que nos educa, vamos creciendo y vamos viendo que, ay, es que somos ingenuos en muchas cosas y nos falta calle. Pensamos en nuestra ingenuidad, pero si te educa la palabra, no la religión, sino la palabra de Dios, no vas a necesitar buscar algo en las afueras que te hace falta, ni tampoco vas a necesitar conocer nuevas experiencias. Y por ende, cuando sale a las afueras del mundo, al estar educado en la palabra, cuando uno sale a las afueras del mundo, ese mundo pues ya no te va a atraer. Y como no te atrae, pues no te influencia. Y como no te influencia, no te da ejemplo. Y más bien sea usted el ejemplo. La educación de Dios no es una burbuja que nos deja ignorantes y por ende engañables. No, Dios enseña acerca de la maldad y mucho. ¿Mm? Vamos a Colosenses 3, 18 al 22.
Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Pero este versículo poco lo leen. ¿Mm? Sigamos. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero este versículo poco lo leen. Sigamos. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Vamos a Primera de Pedro 5, 1 al 3. Ruego a los ancianos, con ese, ¿sí? Plural, ancianos, que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Saben? El que guía es Dios, no la meritocracia humana. Si yo tengo un lacayo, ¿sí? Y le digo algo mal, le digo algo confuso, le digo algo estúpido, ¿m? Si le digo un error de imprenta, ¿sí? Y este lacayo no me rebate a mí, ay, que sé mucho y no necesito de nadie, que soy el gran patrono. Si tengo un lacayo y le digo algo mal, algo que no se entiende y demás, y no me rebate a mí, porque yo sé mucho y soy el gran patrono y etcétera, etcétera, ¿m? Y no me rebate a mí, me puede ir muy mal. Esto es un llamado a pensar, al criterio. ¿M? Vamos a Proverbios 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Salmos 146, verso 8. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. Salmos 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. No es una obediencia ciega, es una obediencia con entendimiento, no una esclavitud dogmática a preceptos de hombres o de alguna religión. Pero como la gente no lee, pues cualquier charlatán listillo hace sus leyes y dice que lo dice Dios. Están jurando, están jurando el nombre de Dios en vano. ¿Mm? En fin, Juan 9:32. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Amigo, amiga, no es tarde para que Dios te acoja, para que Dios te eduque. Ma- Más información en donde comienza todo, en la prédica 1 y en la prédica 2.
donde comienza todo. Vamos a Efesios 6, 1 al 6, 1 al 9. Hijos, obedecer obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, valóralos, cuídalos, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos, a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero este pasaje poco lo leen. Hay que ser ejemplo, por Dios santo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, y sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Saben? Con la verdad de la palabra de Dios, vamos conociendo el ejemplo de Cristo. Y con el ejemplo, la educación se torna más orgánica. No es algo artificial, algo forzado. Muy a diferencia el condicional estándar de los hombres, ¿m? Que viene a imponer y demás. La educación humana solo amaestra al hombre. ¿M? Hechos 17, 10 al 12. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron. ¿No les parece genial? Como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Otra versión dice, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Segunda de Pedro 3, 16 al 17. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. Entonces, ¿yo me he inventado algo? No, todo está en la Biblia. ¿Saben? La única y fidedigna autoridad es la Biblia. Lo demás es filosofía, lo demás es religión, lo demás son cuentos, son historietas. Se trata de una relación, conocer al Creador. A mí no me cuentan acerca de Dios, lo vivo yo mismo. Pero, ¿qué relación vas a tener si no le conoces? Si no le conoce uno, pues uno se va a creer lo que le cuente cualquier charlatán.
lo que le diga la filosofía, lo que le diga la religión, lo que le diga la gente, lo que digan los medios de comunicación. Pregunta uno, ¿tal cosa está en la Biblia? Y pregunta número dos, ¿Dios de veras dice eso? Porque hay gente más astuta que son capaces aún de utilizar la Biblia a su acomodo. El diablo mismo le citó Biblia a Jesucristo en el desierto para inducirlo a pecar. ¿Saben? Los charlatanes, los farsantes, los lobos vestidos de oveja, usan la filosofía, la religión, experiencias, medios de comunicación, exclamando, "Oh, créanme, independiente de que ellos crean o no en eso que dicen. No importa si ellos creen o no en lo que dicen, pero pero lo que buscan es arrastrar adeptos a sus ideas. Y acá yo les vengo con las ideas de Dios, con mucha Biblia, como si pudiera tener otra cosa, como si pudiera. Bueno, vamos a Primera de Pedro 2, 1 al 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Romanos 16, 17 al 18. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Mm? Palabras suaves y aduladoras a la gente. Bueno, palabras suaves y que a la gente le gusta oír. Bueno, Hechos 20, 29 al 30. Yo sé que cuando yo me vaya, vendrán otros, como lobos feroces, que querrán acabar con la iglesia. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero los charlatanes y los demonios lo que hacen es añadirle cosas a la Biblia para rebajarla, para contaminarla, para adulterarla. Biblia más creencias personales, las cuales casi siempre son lineamientos que no están en la Biblia. Biblia más testimonios, Biblia más visiones, Biblia más apariciones, Biblia más experiencias, Biblia más libros de interpretaciones. Biblia más X o Y libro, escrito, tratado, o como sea que le quieran llamar. Biblia más hechicería, más brujería, esoterismo, etcétera, etcétera. Biblia adulterada, doctrinas de demonios. No existe ninguna Biblia 2 de esas Biblias, así supuestamente, de esas Biblias 2. Tantas herejías, apostasías, fábulas, mitos y leyendas, porque la gente no lee. Gente siguiendo lo que les dice su propia mente. Gente que sigue lo que les dice el motivador, la palabra del profeta, la palabra de la profetisa, la palabra del apóstol, la palabra del maestro, la palabra del predicador, la palabra del sacerdote.
de la sacerdotisa, la palabra del ángel que se apareció, la palabra de la nueva encarnación de Jesucristo, o del Espíritu Santo, o la nueva encarnación del apóstol tal, o de María, o de Elías, o de Adán, etcétera, etcétera. Isaías 45:19. Desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto, ni he dicho a los descendientes de Jacob, buscadme en el vacío. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Dios no nos dejó sin instrucción, nos dejó su palabra. Eh, pero hoy en día, aún incluso hay brujería cristianizada, supuestamente. Gente siguiendo nuevas revelaciones que nada tienen que ver con la Biblia. Personas que supuestamente, ay, que fueron al cielo, ay, que fueron al infierno, ay, que Dios le mostró, ay, que Dios le ha revelado. Uy, tuvo una visión. Uy, un viaje extracorporal. Uy, se les apareció un ángel con un nuevo mensaje. Uy, los visitó un fallecido con una nueva revelación del más allá. Aún incluso una supuesta Biblia 2, fabricada por un grupo selecto de iluminados, de supremos superiores espirituales. Pero no es cierto. Gente que sigue una supuesta Biblia 2, que son interpretaciones que son fabricadas, que por un grupo selecto de iluminados, que por un grupo selecto de gente suprema, superior espiritual, o algún libro o algún profeta o algo así, al que tuvo sus supuestos viajes o se le apareció mm, quien sea, a relatarle cosas del más allá. Pero no es cierto. Y pues aquí en Un Cristiano Más, acá les vengo con Biblia, no les vengo aquí con historietas, aquí. Para eso está para eso está para eso, bueno, ni hablar, mejor dicho. Isaías 56:11. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Mm? Pero las personas, pero la gente como no lee, se queda con lo que tienen algún intérprete infalible favorito. Se quedan con lo que les dice, creyendo lo que el instituto les enseñó, en vez de ver con las escrituras. Llámese organización, llámese concilio, llámese profeta, llámese ángel o lo que sea. Ay, es que son los únicos autorizados por Dios Padre, por Jesús, por el Espíritu Santo, supuestamente. Hay un grupo élite o una persona élite que es como la única designada, autorizada, que para la interpretación de la palabra o para dar mensajes del más allá. Pero no es cierto. No hay niveles de espiritualidad. Hay profundidad en el conocimiento. ¿Saben? ¿Saben? Eh, yo aquí estoy en una posición muy peligrosa. Si doy un mensaje errado, estoy diciéndoles, créanme. ¿m? Pero pues los tramposos editan la Biblia. Pero como les comento, créanle a la Biblia. No, 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 no a mí, sino a la Biblia, como vemos en estos versículos. Por un lado, Dios sí nos dejó instrucción. No hay que inventarse, no hay que desarrollar una fórmula para acceder a Dios. Y por otro lado, Dios nos habla a todos, no solo su palabra fue para todos, no solo a algún grupo selecto para que la interprete a los demás. Jesús decía, oísteis que fue dicho tal cosa de parte de los fariseos, pero les rebatía, en realidad escrito está tal cosa. Y listo.
Hechos 17:11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Por eso, estar aquí en el púlpito es para un hombre de Dios, no para un adolescente de Dios o para un hombre cualquiera ahí. No, un hombre maduro de Dios. Sabía desde el principio que esto era labor de un hombre de Dios y no de un adolescente torpe de Dios. No, unos dirán, ay, cuánto sabe el predicador. Otros dirán, ese señor se cree mucho. Pero ustedes mismos pueden desarrollar una relación así y no tengan que pasar por la vía difícil. ¿Mm? Acá, por ejemplo, esta posición en la que estoy, esto da miedo. Aquí estoy más aterrado de lo que muestro. No me pongo de obvio. Pero, ¿qué? Por razones como lo que les comenté. Esto no lo puede hacer cualquiera. Esto es peligroso. En fin, lamentablemente, pues, que la gente le haya perdido el respeto es otra cosa, pero en realidad esto es muy peligroso. Mm. En fin, esto fue un cristiano más HZO Predica 7. El Jesús de la Biblia, muy a diferencia del Jesús del mundo. Muy a diferencia de lo que pintan las filosofías y las religiones, ¿no? No es ese Jesús como uno lo piensa, que actúa y se comporta según los parámetros de los hombres o la sociedad, o que procede según el lineamiento de lo socialmente aceptable. No, no es ese Jesús que uno pensaría. Es diferente, es muy diferente ese Jesús al Jesús que muestra la Biblia. Y los espero en la siguiente prédica, que será la 8. Bien, oremos, demos gracias a Dios y nos vemos. Adiós.